en la mañanera porque el presidente comentó que sí iban a tratar de que los bienes de Caro Quintero se quedaran en México para que los administrara el Instituto de lo Robado. En medio de este operativo fallido, en medio de lo que ocurrió en Culiacán, en medio del empoderamiento del cártel de Sinaloa, donde detrás de esta operación está el Mayo Zambada, de acuerdo al análisis, a la visión y a todo el contexto que tiene el escritor y periodista Jesús Esquivel, el de los más documentados, del más documentado periodista mexicano en torno a lo que ocurre en delincuencia organizada desde Washington. ¿Qué significa? Para mí es muy simbólico esta, pues llamado a confiscar los bienes de Caro Quintero, 10 o 12 en específico, estimado Jesús Esquivel desde Washington. Buenos días. Buenos días, Luis Alberto. ¿Por dónde empezamos? Primero la noticia, para que nos las Primero el expliques, por favor. contexto, porque Sí. si no se confunde la gente. A ver, por favor. El hecho de que se haya dado a conocer esta demanda civil, que es una demanda civil Okay. en Nueva York, no significa que el gobierno de Estados Unidos va a decomisarle los bienes que ha identificado en Guadalajara que pertenecen supuestamente a Rafael Caro Quintero. Lo que está haciendo el gobierno de Estados Unidos es, de alguna manera, hablando de que las autoridades mexicanas, Estados Unidos no tiene jurisdicción en México para confiscar absolutamente ni un centavo, que lo haga, porque hay un acuerdo bilateral en materia del crimen organizado. Y es que si México confisca algo que ellos están buscando, se reparten en un 50% las ganancias, ya lo habíamos comentado. Esto no es otra cosa más que presión al gobierno mexicano por un tema que tiene la DEA pendiente. El caso de Rafael Caro Quintero por el asesinato en 1985 de su agente Kiki Camarena. Ahora, la demanda civil establece algo interesante, que Rafael Caro Quintero adquirió esas propiedades, que identifica 7 en Guadalajara, por los operativos en materia de trasiego de drogas de 1980 a 2015. Eso lo dice la demanda civil. Oficialmente, cuando se hacen comunicados, cuando se emiten este tipo de acciones judiciales, los agentes de la DEA el gobierno de Estados Unidos señalan a Caro Quintero como un narcotraficante en activo. Cuando hablas con ellos off the record, te dicen que están conscientes de que Rafael Caro Quintero ya no opera. Pero la DEA no olvida, tienen esa espina clavada y quieren absolutamente presionar al gobierno mexicano que haga todo lo necesario en contra de Rafael Caro Quintero. Ofrecen $20 millones en recompensa. No sé si recuerdes que antes de que se terminara el sexenio pasado, fue cuando lo volvieron a colocar entre los 5 fugitivos más buscados por las agencias federales de Estados Unidos para ejercer presión, sobre todo a raíz de que apareció Caro Quintero en una entrevista en 2 con la colega Anabel Hernández. Esto hay que verlo así, no es necesariamente algo nuevo. Y hay otra cosa importante. Hablábamos de lo de Culiacán hace unos días. Mencionabas el tema de la presencia del administrador interino de la DEA en Culiacán y yo te dije, están tras el dinero, para la ruta del dinero del Chapo Guzmán. No te extrañes que todo esto tenga que ver con la presencia del administrador interino de la DEA en México. ¿Que él esté moviendo todo esto, dices? Pues claro, ¿quiénes son los que tienen la necesidad de tener o si tú quieres disminuir la riqueza de Rafael Caro Quintero, el gobierno mexicano Claro. o la DEA? Sí, la DEA, definitivamente, como dices, y más que no olvida, pues si ellos tienen esa historia abierta o ese caso para ellos está vigente, Jesús. Sí, porque el encauzamiento no está cerrado, es un expediente abierto. Sigue la demanda, no ha sido capturado, no ha sido extraditado a Estados Unidos. Para ellos, ese proceso judicial sigue abierto. Está su expediente pendiente en Nueva York también, no solo por el tema del dinero, sino por las acusaciones de narcotráfico.
Eh, ¿Qué seguiría entonces, Jesús? Porque dices, es una demanda civil. ¿Quién pone la demanda civil? ¿El mismo gobierno o Sí, el estadounidense? gobierno de Estados Unidos, sí, el gobierno de Estados Unidos. Ujú. Son los que acusan. Incluso una de las fiscales, Gina Parlovecchio, a cargo del caso, ella fungió como fiscal en jefe al final del proceso contra Joaquín El Chapo Guzmán Loera en la misma corte donde se dio a conocer este nuevo expediente. No, nuevo no, donde se abrió este expediente judicial. Ujú. Y entonces no tiene nada que ver sobre el capítulo Culiacán. Entonces, ¿crees tú? ¿Son dos cosas totalmente diferentes o son No, no, son dos sintomáticas? cosas distintas. No No, hay me refiero a tiempo la detrás. reacción. Me refiero a la reacción. Obvio no tiene nada que ver una cosa con otra, pero me refiero al contexto en que se da por la presión que meten sobre Caro Quintero. No, tú dices no, No, la nada. presión sobre Caro Quintero siempre ha estado. No. Siempre, por eso te recordaba que antes de que terminara el sexenio de Peña Nieto volvieron a colocar a Caro Quintero entre los 5 fugitivos más buscados, aunque incrementaron la recompensa que ofrecen por información que conlleva su captura, y era por ejercer presión a raíz de que Caro Quintero salió a los medios de comunicación. Sí, cómo no. Bueno, en la entrevista con Anabel. Entonces, es eso, ellos lo ven como burla. Ahora, no vamos a caer en el juego de la DEA de que Rafael Caro Quintero es un capo del cártel de Sinaloa. Fue jefe de Ismael El Mayo Zambada y jefe de Chapo Guzmán cuando estaba la organización que él comandaba en Guadalajara, con Doneto, con Miguel Ángel Félix Gallardo y con José Esparragosa Moreno el Azul. Y las lealtades en el narco con gente que no traiciona, se respetan. Es esa la situación. Rafael Caro Quintero, hasta donde tengo entendido, es más, está hasta enfermo. Entonces, obviamente, la DEA para ejercer presión, es como el caso del Chapo. Inflaron demasiado al Chapo, el capo de capos, el criminal más peligroso del mundo. En fin, ya sabemos lo que ocurrió. Lo extraditaron, lo sentenciaron y el cártel de Sinaloa sigue operando como si todavía el Chapo, según la DEA, pues era el gran capo de capos. O sea, sus argumentos para presionar y castigar a alguien de manera severa son muy claros, exageran las cosas. La realidad en México es otra y la realidad del consumo de drogas en Estados Unidos también. Sin duda. Jesús, ¿y se tiene un aproximado, por ejemplo, de a cuánto asciende la fortuna, los bienes de Caro Quintero? No. Eh, Eso es imposible. Es como si me preguntas a cuánto asciende la fortuna de Ismael El Mayo Zambada. Nadie lo sabe. El gobierno de Estados Unidos, te voy a dar un ejemplo que se súper malinterpretó en México y lamento mucho. No es porque yo sea el que más sabe, es cuestión de leer, nada más. No, pues sí, es que sí eres, la verdad. Por eso tú No, tienes toda pero la información. Es que has investigado a es el Caro tema, Quintero desde los 80. es el Bueno, tema, es el tema de leer, nada más. ujú. Cuando en Nueva York se dictó la sentencia contra el Chapo, el juez Brian Cogan dio una cifra de dinero que querían que el Chapo la entregara como para compensar por los daños que el trasiego de drogas a su cargo hizo a Nueva York, no a Estados Unidos. Se le enjuició en el distrito este de Nueva York. Y en México muchos medios empezaron, le quieren decomisar al Chapo tanto. El Chapo, la fortuna del Chapo asciende a tanto. Y eso se llama, ignorancia y no leer. Lo que el juez hizo, y está en los documentos, fue un cálculo del valor de las drogas que están en la acusación que llevaron al Chapo a prisión, que movió a los Estados Unidos y que era el costo en el mercado negro de esas drogas, pues más de 13,000 millones de dólares. No significaba que a eso ascendía la fortuna del Chapo o que eso tenía en esos momentos. Por ello hay que ser muy cuidadosos con los expedientes gringos. Pueden ser una navaja de doble filo para quienes no entienden el proceso judicial de los Estados Unidos. Por eso empezaba diciendo, el hecho de que señalaran estas propiedades en Guadalajara, en el estado de Jalisco, no quiere decir que van a llegar los gringos y se los van a confiscar, porque no tienen jurisdicción en nuestro país.
Si no, imagínate, el Departamento del Tesoro ya hubiera confiscado medio Sinaloa. Totalmente. Entonces, por eso hay que tener las cosas claras y en contexto. Sí, Hay no, un acuerdo entre México y Estados Unidos que si algo confisca México a un narcotraficante buscado en Estados Unidos, se reparte la mitad. Y si algo confisca Estados Unidos en Estados Unidos o en su jurisdicción, a México le corresponde la mitad. eso está interesante, porque aquí, ¿cuántas propiedades son? Son 8 de Guadalajara, ¿verdad? 7. A 7, las 7 de Guadalajara. Entonces, si las confisca aquí en este caso, o México, la mitad y la mitad sería, por ejemplo. Sí, pero también hay otra cosa. Eso no quiere decir que al confiscarlas sea cierto lo que está diciendo el gobierno de Estados Unidos. No estoy diciendo que en ese caso sea mentira, sino que se tiene que recurrir a los mecanismos legales que tienen los implicados para defenderse ante lo que acusa a Estados Unidos. La OPA, la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro, que se encarga de dar a conocer estas propiedades, se equivoca muchísimas veces. Lo que pasa es que eso no es nota para nosotros como manejamos la nota. Si tú revisas los expedientes de la OPA, señala un montón de propiedades de todos los países, no solo con México, de narcotraficantes europeos, asiáticos, de donde tú quieras. Y se dedica a hacer un señalamiento y sobre todo los maneja como lavado de dinero y como frentes de estos criminales que le ponen a nombres de familiares, como es el caso ahorita de Rafael Caro Quintero. Pero también la OFAC da a conocer documentos en el cual dice, nos equivocamos, las propiedades no estaban relacionadas. Y ha habido casos en México que los implicados le han ganado en los tribunales al gobierno mexicano y al de Estados Unidos porque nada tenían que ver. ¿Te acuerdas del caso Rafa Márquez? Uh-huh. Y de cantante, no me acuerdo cómo se llama, pero esa música a mí ni me gusta, ni me parecen cantantes. Que los implicó. Uh-huh. Recordarás. Sí, claro. El caso de Rafa Márquez. Bueno, uh-huh. Rafa Márquez recurrió al tema legal porque tú no sabes si al venderle una propiedad o al mover un negocio con una persona de Estados Unidos lo está identificando como frente de algún narcotraficante. Por ende, tú ya estás implicado y señalan a tu propiedad o a tu negocio como parte de esa situación. Entonces tienes que recurrir a los tribunales para defender tu propiedad. Es una cosa así, no es tan sencilla, no es como decir, ahí va la mano desde Washington a confiscar. No. Para eso tenemos a la Secretaría de Hacienda y para eso tenemos ahora la Fiscalía General de la República. No es tan sencillo, es algo complicado. Y la DEA, con tal de salirse con la suya, va a hacer lo que sea necesario para presionar al gobierno mexicano. Ellos no quieren las propiedades, ¿sabes a quién quieren? ¿A quién? A Rafael Caro Quintero. Obvio. ¿Y crees que vayan a presionar, Jesús, te pregunto por último, para que el gobierno mexicano lo atrape o que haya una colaboración? ¿Tú crees que eso sigue también? ¿Se va a continuar? Tienes la evidencia, lo están haciendo. Uh-huh. Ya el que señalen esas propiedades lo están haciendo. Es decir, si ustedes no pueden, miren, nosotros ya identificamos esas propiedades en Guadalajara, háganlo. Cierren el círculo en torno a Caro Quintero. Lo están haciendo ya, es muy obvio. Los 20 millones por los 20 millones de dólares que están ofreciendo para quien tenga información respecto a Caro Quintero, ¿los dieron a conocer ayer o ya se había informado antes? No, te lo acabo de decir hace un rato. Eso se hizo en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Okay. Tienes razón. Es que eso fuera la nota. Sí, totalmente. Pero sí viste que algunos medios lo manejaron así, como si fuera. A ver, la nota esa. Mi querido, los medios mexicanos no tienen memoria histórica. Y ese es un grave problema que nada tiene que ver con esto y tiene que ver con el periodismo que se ejerce en México. Eso es otra cuestión. No porque yo, porque tú, o porque algún medio sea el más objetivo, no. Pero siempre perdemos de la vista, lo que ocurre en el pasado y así somos escandalosos. La nota, esto va, esto no va.
Pero Totalmente de siempre hay acuerdo. que tener contexto para esto, para poder informar y para que la gente esté objetivamente al pendiente de cómo se dan las noticias. Sí, total. Esta es una realidad, por eso te decía, no es que Estados Unidos va a ir, por eso quise iniciar con, ojo, Estados Unidos no puede confiscar ni un centavo, ni siquiera un cable en México caído de un poste de luz. Eso pertenece la jurisdicción al gobierno de México. Totalmente. Sí, porque y tienes razón en lo que dices aquí, de repente se olvida, pues, esos elementos tan importantes. El Excelsior lo presentó así, entre otros muchos medios más, y creo que son ya, vaya, pistas que vienen debatiéndose desde que fue liberado en el 2013, ¿no? En agosto del 2013, más o menos. Sí, y mira, hay tantos expertos desde México de lo que ocurre en Estados Unidos que de verdad a veces dan risa leerlos, ¿no? Entonces, es, Tienes que, es muy claro, mi hay estimado, que estar tienes informados. Tienes que tenernos paciencia, acuérdate que ya tu visión desde allá, obvio, que tienes todos los documentos y los accesos. Digo, ¿quién entrevista a gente de la DEA y exintegrantes de la DEA? Pues tú nomás, digo, no hay nadie más que de México que lo haga, ¿eh? Y ni creo, ni de Estados Bueno, Unidos. eso Digo, no lo sé, pero pues no, lo que sí te quiero decir yo sí te puedo es decir que que, yo no he visto a nadie más que entreviste a gente de la DEA o a exagentes de la DEA, si no es mira, Jesús Esquivel. Digo, la verdad, ¿no? mi trabajo implica viajar a México y lo hago muy seguido, porque no puedes nada más reportar de un lado sobre el crimen organizado si no conoces cómo opera en México. Así es. Pero a lo que yo me refería es que hay muchas gentes que ni siquiera conocen la frontera y detrás de un escritorio se ponen a hablar de cosas que desconocen. Y para que la gente esté informada es el contexto, es lo más importante. Por ello, nada tiene que ver con lo que estoy diciendo, soy uno de los viejos que sigue creyendo en el periodismo de investigación, no en la nota del momento, porque en televisión se quieren informar la gente con un minuto y medio y eso es imposible. Y por ello te decía, hay que hablar las cosas como son, hay que leer, simplemente leer, por eso los libros, los periódicos, siguen siendo parte fundamental para que la gente esté informada. Los Totalmente. medios de comunicación ahora con el internet, híjole, los chavos se informan con la cabeza, imagínate, ofrecen recompensa de $20 millones como nota nueva. Claro. Eso se hizo en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Totalmente, pero hay que ser, por eso, es énfasis, pues por eso hacemos aquí entrevistas más largas, tenemos casi 15 minutos hablando, 20 incluso ya, para hacer énfasis en detalles, recordar, a ver, esto, es decir, a mí siempre me gusta estar recordando también ciertas cosas para que la gente, porque la gente no se le queda, de repente me vuelvan a preguntar el auditorio y ni modo, digo, para eso estamos, para ser detallistas también, la información está en los detalles y recordar exacto, porque somos un pueblo de corta memoria, desgraciadamente. Te mando un abrazo, Jesús, y para la próxima te consultamos para que nos sigas ahí, pues instruyendo en todo lo que sigue lo que hace por allá. Eso hasta no, yo creo que, pues Alberto, la labor de nosotros los informadores es esa, informar con veracidad y pues hay que ser objetivos en todo esto, porque es muy delicado. No estamos hablando del caso de un criminal, estamos hablando de Exactamente, un México inseguro, así es. estamos hablando de un México lleno de violencia y estamos hablando de algo muy importante, que el narcotráfico no operaría en nuestro país si no fuera por la corrupción. Estoy plenamente de acuerdo contigo y por eso te seguimos consultando con mucho gusto. Te mando un abrazo y estamos en contacto, Jesús. Buenos días. Buenos días, Jesús Esquivel desde Washington. Le recuerdo, suscríbase al canal de YouTube. Usted nos puede ver desde las 6:30 de la mañana a cualquier hora. Sí, desde las 6:30 estamos nosotros desde Hermosillo para todo el país, México y el mundo, desde la señal de YouTube. Dele suscribir, dele activar a la campanita en YouTube o en la página de internet en proyectopuente.com.mx, en Facebook Live también de Proyecto Puente. También estamos por ejemplo, usted tiene iPhone, en la Apple Store, baje la aplicación para su iPhone, tiene Android en Google Play para su Android y también en la señal de Megacable. E insisto, hay que ser pues hay que hacer énfasis siempre en los detalles y hay que estar recordando porque pues simple y sencillamente exacto, es información muy delicada, es información densa, son términos técnicos, legales, son números, son documentos, son interpretaciones y por eso aquí más allá nomás de sentarme a leer
la noticia y empezar a decir yo, pues prefiero consultar a las fuentes, diseccionarla, hacer minería de datos y por eso volverle a preguntar. Por eso de repente usted ve que volvemos a hacer preguntas para que quede claro, porque no a todo el mundo le queda claro la información y la información, manejar la información es, pues información es exacto, como dice Jesús, es delicada. Por eso interesante el debate que se abre por acá. Corte y vuelvo con más información. Ahorita va a estar, a ver, ¿usted quiere ir a trabajar a Estados Unidos? Ojo, ahorita a las 8 va a estar el consulado de Estados Unidos, la gente de Ciudad Juárez está en Hermosillo y viene y va a hablar todo sobre visas de trabajo. ¿De qué? De todo tipo. A ver, que ahorita que nos expliquen aquí a las 8 en Proyecto Puente, en media hora más. Vuelvo con esa información. Dos, Mayra Leiva nos va a ayudar a interpretar sobre qué genera estrés en el trabajo por la ley que se está aprobando y que va a castigar el estrés en el trabajo. Los socavones en Hermosillo e inicia el Cervantino C de Puerto Peñasco. Voy a hablar con el alcalde y vuelvo con la Cumbre Nacional de Expertos Forenses. Hay expertos en criminología y ciencias forenses que los trae por acá